¿qué entendemos por desarrollo? Porque estamos hablando de incentivos para desarrollar nuestra economía, pero cuando hablamos de desarrollo, ¿a qué nos referimos? ¿Qué queremos desarrollar justamente y qué podemos desarrollar? Cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de capacidad productiva. Y en el caso de Cuba, tiene mucho que ver con el desarrollo del socialismo o con el éxito del proceso de construcción socialista. Es importante ahí, justamente para no perder el rumbo, tener claro cuáles serían aquellos sectores que de alguna manera deben constituirse en un tiempo, digamos, en sectores estratégicos. Queremos ir hacia el socialismo, pero ciertamente a veces tenemos está un poquito difuso a veces el tema de los sectores, de elegir esos sectores. A veces hemos planteado 16 sectores, después hablamos de 6, después al final tenemos 3. Entonces, concluyentemente, creo que eso es un tema todavía un poquito pendiente, que sería necesario perfilarlo, definirlo claramente para poder realmente que los incentivos jueguen su papel. Cuando tú incentivas un elemento o desincentivas un elemento, eso tiene efectos, ya sea positivos o negativos. Si todos los agentes de la economía no hablan en la misma dirección, pues entonces los objetivos no los vas a lograr. Cuando decimos hablar en la misma dirección, ¿de qué agente estamos hablando? Estamos hablando de los trabajadores, estamos hablando de las empresas, sean privadas o sean estatales, todas las empresas, estamos hablando del mismo gobierno. Y en la medida que se logra que todos esos agentes económicos se esfuercen en la misma dirección, vayan en la misma dirección y que logrando sus objetivos individuales, que tienen objetivos individuales, los trabajadores tienen objetivos individuales, las empresas tienen objetivos individuales, que al mismo tiempo que logran sus objetivos individuales, estén logrando también los objetivos colectivos, pues entonces estaremos logrando esa alineación de incentivos, y donde la principal función de lograr que esos incentivos estén alineados a todos los agentes es del regulador económico. El regulador económico se tiene que encargar de que los precios estén donde se logran esos objetivos, que el salario, el tipo de cambio, que al fin y al cabo son también en cierto sentido un precio, estén en el lugar donde se permiten el logro de esos objetivos. Eso es esencial también lo de escoger cuáles son los sectores priorizados, porque en la medida de que tenemos todos definidos por dónde queremos ir o a dónde queremos llegar, pues entonces vamos a estar claros dónde poner los recursos, dónde hacer el esfuerzo, dónde hay que poner el hombro. A veces yo miro, hay algunos incentivos que se ponen a la agricultura, a los impuestos, si mal no recuerdo, personales, que le reducen un 2% de un 5%. Entonces tú dices, ¿realmente son incentivos? No tengo la respuesta, pero me da la sensación que eso no es en sí mismo un incentivo tan fuerte como para que estimule a ese productor a ser mejor, a dar más, a tener más productividad, etcétera. Entonces te das cuenta, a veces creemos que ponemos incentivos, sí los ponemos, pero no funciona. En Cuba no es un incentivo, por ejemplo, en lo que sucede en muchos países, del tema del banco y de las tasas de interés, etcétera. Pero sí puede ser un incentivo lograr en Cuba un mercado cambiario que sea un mercado cambiario estándar, ya no solo a nivel individual, sino también a nivel empresarial, porque todavía hoy hay diferentes tipos de cambio en el que manejan las empresas, y ni qué hablar de un sector presupuestado, que ahorita hablábamos de eso, porque nosotros pudiéramos estar aquí definiendo la economía, pero la economía también cubana tiene un sector presupuestado muy grande y un sector también empresarial, más ese sector que emergente ya, del sector no estatal, que casi ya llega al 15% del Producto Interno Bruto, al menos en los últimos datos y las últimas estadísticas. Si nosotros no logramos también, más allá del bloqueo, que aquí hay personas que verdaderamente el bloqueo hace mucho daño, pero también aquí hay muchos empresarios que han querido venir aquí a Cuba. Si nosotros no logramos que ese incentivo para que inviertan en Cuba con, digamos, con algunas preferencias desde el punto de vista de las regulaciones, lo que se establece, y sobre todo el tema burocrático, que no demoremos tanto en muchas veces aprobar una inversión extranjera. Yo creo que también eso es otro incentivo que deberíamos tener en cuenta para la economía cubana y para su desarrollo. Si puedo ampliar solamente en dos elementos de los que dijo Joel, que me parecen muy importantes. O sea, para que los televidentes entiendan, cuando hablamos de incentivos y los problemas que tiene, exactamente a qué nos estamos refiriendo. Hay dos elementos en la economía cubana. El primero son los precios, el sistema de precios, y el segundo es el tipo de cambio. Hablamos de que desarrollo, de que construcción socialista es producción. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a poder
que una empresa estatal produzca y produzca adecuadamente, si luego el sistema de precios al que se enfrenta está diferenciado, tiene que pagar a precios altos porque tiene que enfrentarse al sector privado, pero luego cuando vende esos productos lo tiene que vender a un precio barato, entonces no puede pagar altos salarios, no puede pagar estímulos, no puede incentivar a sus trabajadores. Entonces ahí tenemos un problema grande. Eso sería lo opuesto a un incentivo, ¿no? Exactamente, en la economía cubana. El otro tiene que ver con lo que decía Joel, que es muy importante, que es el tema del mercado cambiario y del tipo de cambio. Es un objetivo declarado de la economía cubana. O sea, en estos objetivos que decíamos, estos elementos esenciales, lograr desarrollar las exportaciones, incrementar las exportaciones y sustituir las importaciones. Creo que el presidente hace solamente unos días estaba hablando de eso. Y sin embargo, al mismo tiempo, tenemos el peor tipo de cambio posible en la economía cubana para lograr esos objetivos. Tenemos un tipo de cambio extremadamente sobrevaluado, o sea, muy bajo, me estoy refiriendo al oficial, para la realidad de Cuba, que desincentiva totalmente las exportaciones y lo que hace es incentivar las importaciones. Es lo que decíamos ahorita. Estamos como una soga alando en dos direcciones contrarias y no nos movemos en la práctica. Ahora, el problema es el concepto de planificación que tenemos. Es decir, el concepto de planificación en Cuba es un concepto de asignación de recursos. Hoy ciertamente tenemos pocos recursos que asignar, pero hay dos muy básicos, que es el combustible y la divisa. Y entonces ahí hay un tema. ¿Y qué pasa? Que pareciera que eso es muy bueno. Oye, qué bueno sí, pero si tú no le das la asignación a la empresa tiene el mayor de las posibilidades de decirte no puedo producir, no puedo trabajar, porque tú no me has dado, no me has asignado, no me has entregado lo que me prometiste que por el plan me ibas a dar. Es que la empresa estatal funcione como una empresa. Es decir, no es posible que tú sigas teniendo una empresa estatal que permanentemente tiene que estar pidiendo permiso prácticamente, o que para hacer algo, o no te dejan hacer algo, porque no puedes, porque no está en la norma, o si lo quieres hacer tienes que pedir un permiso, o tienes que esperar a que alguien te diga lo que puedes hacer. Pero eso quiere decir que tú vas a dejar la empresa, porque a veces el concepto que aquí se tiene de que la empresa funciona como una empresa y la autonomía de la empresa significa que es que la empresa puede hacer lo que le da la gana. No, no, si la empresa siempre va a estar regulada por el Estado, o ya bien lo lógico y lo normal a través de una entidad que represente al dueño. Hoy definitivamente la empresa tiene múltiples dueños, tiene todos los ministerios ramales, tiene los ministerios globales, tiene las juntas de gobierno y por ahí cualquier otra cantidad de, de dueños. Es difícil así. En estos momentos existen más de 200 empresas hoy en Cuba con pérdida, que terminaron el año 2024 en pérdida. Pero de esos 200 y tantos, casi un 60% está en las empresas de la agricultura. Fíjense qué interesante. Donde más medidas se han aprobado para liberar a las fuerzas productivas, donde más medidas se han aprobado para incentivar lo que estábamos hablando, es donde mayores pérdidas hay. Si la agricultura en Cuba no logra también despegar como un sector que es clave para la alimentación y la soberanía alimentaria de este país, tampoco podemos estar hablando de un desarrollo en el socialismo como tal. Porque es cierto, se han puesto muchos incentivos y se han aplicado muchos elementos. Sin embargo, si los elementos esenciales, si lo principal no lo logras, todo lo que haces a partir de ahí es extremadamente complicado. Eso podemos montar todos los incentivos que queramos para exportar en la agricultura cubana. Si los exportadores luego, cuando exportan, reciben su dinero a un tipo de cambio de 24, todo lo que hicimos fue por gusto y se perdió en la práctica. Por tanto, hay elementos esenciales que marcan el devenir de que otras políticas que sean exitosas o no. Exportar no es una tarea de orden. Es decir, dale, exporta. No. Para exportar, claro, tú tienes que tener un producto o un servicio que sea competitivo a nivel internacional. De lo contrario, tú no puedes exportar. Para que el turismo pueda volver a recuperar lo que otrora fue o casi fue y hubiera podido ser más quizás, es que tú tienes que tener un nivel de servicio en el turismo que compita con tu área de competencia, que es todo el Caribe. Tienes que hacerlo. Entonces no puede ser simplemente decir, construyo hoteles, o tengo un personal calificado, o tengo, o carretera. No basta con eso, porque el turista no viene para acostarse en una cama. Por eso es tan importante que los incentivos se alineen, y por eso es tan importante que las empresas tomen sus decisiones. Pero lógicamente la empresa como empresa puede asumir sus propios objetivos, ¿ok? Pero el mundo que la rodea
tiene que permitirle tomar sus propios objetivos, porque si el sistema de precios no está alineado, es decir, como debe ser, y no toma en cuenta todos los elementos que debe tomar, sencillamente la empresa, por mucho que quiera, no puede hacer nada porque está amaniatada. Si tiene que usar un tipo de cambio de 24 y no de 120 o de 300 tantos, está amaniatada. Todo eso, fíjate, todo eso le pone trabas. No vamos a tener empresas eficientes, no vamos a tener empresas que produzcan bien si no tenemos trabajadores que quieran trabajar y que se esfuercen en su trabajo. Yo siempre digo que el principal estímulo de un trabajador tiene que ser su salario. Todo empieza por ahí. Entonces después, claro, eso no puede caer solo ahí. La repartición de utilidades, voy a ponerla incidental. El salario, escucha, el salario. Entonces tiene que complementarse todas esas posibilidades del salario con el resto de accesos a medios de consumo que se dan por los fondos sociales de consumo y también de estímulos morales. No sustituye uno al otro. Y el papel del salario es esencial y aprovecho para reivindicar ese elemento, porque al fin y al cabo el socialismo, lo que dice la teoría del socialismo, es que a los trabajadores hay que pagar el valor de su fuerza de trabajo. Si tenemos un salario que no refleje ese valor de la fuerza de trabajo en la práctica de la economía, muy difícilmente vamos a tener trabajadores que se sientan estimulados, muy difícilmente vamos a tener trabajadores que se sientan incentivados